su código para poder obtener los resultados correctos, ¿sí? Revisé ya los exámenes y la mayoría de los errores cometidos han sido en la actualización de los bienes donados y la actualización del IVA crédito fiscal. Entonces, se ha valorado el procedimiento y pues bueno, en base a eso van a tener sus notas en el transcurso de hoy hasta mañana. Ya no sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto al examen de ayer, antes de continuar con el tema número 6. Estaba demasiado largo. Demasiado largo. Pero está 1 hora para cada ejercicio. Creo que también estaba prudente el tiempo. Si bien estaba largo, pues creo que hemos abarcado todo el horario. Y, y bueno, la mayoría, un 90% me animo a decir, ha concluido con los formularios. Carlos, te fue bien. Te fue muy bien, Carlos. Gracias. Bien, señores, no sé si hay alguna consulta más. Bien, pues entonces vamos a introducirnos a lo que es el tema número 6, un tema bastante importante dentro de los contenidos de esta materia, que tiene que ver con el famoso impuesto anual, ese IUE, que en algún momento hemos escuchado, quizás lo hemos calculado en cuenta financiera, etcétera. Entonces vamos a ver todas las particularidades de este impuesto, que es uno de los que también genera mayor recaudación a nivel nacional. Sí, los contenidos, vamos a ver el objeto del impuesto, los sujetos pasivos, el hecho imponible, los profesionales liberales su oficio, las retenciones, las exenciones, la bancarización, los conceptos deducibles y no deducibles, la utilidad neta imponible, los formularios y los casos prácticos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, estimo que hasta el día viernes todo esto. Bien, los objetivos son que conozcan las características de este impuesto, la normativa vigente que enmarca este impuesto y las declaraciones juradas que respaldan el pago de este impuesto. El marco normativo se encuentra establecido en la Ley 843, desde el artículo 36 al 51. Este impuesto también tiene su decreto supremo reglamentario, al igual que los anteriores que veíamos viendo, ¿no? En este caso, el decreto supremo es el 24051, la RA del 99, que también consolida varios aspectos del IUE, la RND 102116, que hace referencia al sistema de facturación vigente en nuestro país, que es el sistema de facturación virtual, y la RND 1715, que tiene que ver con aspectos de la bancarización. Vamos a hacer un poco de énfasis en este punto, que es bien, bien importante. Vamos a ver de qué se trata principalmente. Bien, pasemos a ver quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto. Son todo tipo de empresas, públicas, privadas, jurídicas, unipersonales, sociedades de hecho irregulares, profesionales liberales u oficios, empresas mineras, petroleras y de electricidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de empresas son sujetos pasivos de este impuesto, incluidas las personas naturales, ¿no? Como podemos ver en este punto de profesionales liberales u oficios. Estos sujetos pasivos se dividen principalmente en tres grandes grupos. El primer grupo está obligado a llevar registros contables y los registros contables derivan en la elaboración de estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de sujetos pasivos, que principalmente se refiere a las empresas públicas, privadas, de índole jurídico, unipersonal, están obligados a llevar sus registros contables y a partir de los estados financieros realizar el pago de su impuesto.
Digo a partir porque el estado financiero va a ser una herramienta esencial al momento de calcular y determinar este impuesto. Sí, justamente en la parte práctica vamos a ver ese procedimiento. Existe un segundo grupo que no está obligado a presentar registros contables y dentro de este grupo se encuentran lo que son las asociaciones sin fines de lucro, reconocidos en nuestro Código Civil y que estos pues no están obligados a llevar registros contables. ¿Qué quiere decir? Que no van a generar un estado financiero. Un poco irónico en el sentido de que si bien en este punto vemos de que no deben llevar registros contables, este tipo de asociaciones está obligado a presentar información financiera que básicamente es igual o similar a los estados financieros. Entonces, ese de no obligados a presentar registros contables está entre comillas, porque en realidad la mayoría de las asociaciones reconocidas por el Código Civil sí realizan estados financieros, ¿no? En este punto estamos hablando nuevamente, les recalco, de aquellas instituciones sin fines de lucro. Y por último tenemos, acá antes de pasar, la determinación en este segundo grupo de sujetos pasivos se realiza a través de la comparación de los ingresos menos los gastos. Tenemos un último tercer grupo donde pertenecen aquellas personas profesionales, independientes, liberales u oficios. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que de manera independiente ejercen su profesión o su oficio, ¿sí? Y ellos pues pagan este impuesto de acuerdo a una utilidad presunta. Ahora acá les pregunto lo siguiente. Una persona que se dedica de forma independiente a la prestación de servicios de asesoramiento en materia laboral, es un abogado esta persona, ¿en qué grupo entraría? ¿En el grupo 1, 2 o 3? ¿Qué opinan? En el grupo 3. En el grupo 3. Ahora estamos hablando del IUE. Esta persona emite factura. ¿Estaría alcanzado por el IVA y por el IT, señores? Está prestando un servicio. Sí, Lisa. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, con este ejemplo quiero indicarles de que los impuestos son independientes entre sí y que, como habíamos visto ya en el caso del IVA y del IT, cada uno tiene sus hechos generadores previstos, ¿no? Entonces, es importante reconocer eso porque muchos piensan, por ejemplo, en el grupo de los que no están obligados a presentar registros contables, no, está exento para todo, ¿no? Un rato, son exentos del IUE, pero si tienen una actividad como, por ejemplo, el alquiler de bienes inmuebles, ese tipo de actividad sí está grabada por el IVA y también por el IT, ¿no? Entonces, puedes estar exento para un impuesto, pero esa actividad puede estar grabada por otro impuesto. Muy similar al caso que veíamos de las unidades educativas, ¿no? En el caso del IT estaban totalmente exentos, pero en el caso del IVA, grabados, ¿no? Es algo similar y ya cuando veamos la parte práctica, vamos a ir justamente viendo estos puntos. Hablemos de las exenciones. Hablamos ya de esto en la parte del IVA, del IT, ¿no? En cuanto a los ingresos que están exentos del pago de este impuesto, que si bien están dentro del alcance, son sujetos pasivos, tienen una exención especial y pues abarca a cierto sector. Por ejemplo, las actividades desarrolladas por las distintas reparticiones del Estado Nacional, ya sea antiguamente se denominaba prefectura, hoy se llama departamento, gobernación, los municipios, las universidades, ¿no? Entonces, todas estas instancias del Estado están exentas de pagar el IVA, ¿sí? Eso no quiere decir que no deben presentar información. No, ellos sí deben presentar su información y en lo único que están exentos es del pago.
Otro, las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, sean estas de caridad, beneficencias religiosas, deportivas, culturales, asistencia social, educativas, científicas, ecológicas, expresamente reconocidas como exentas a los fines de este impuesto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de asociaciones civiles, las, que mencionábamos hace rato, sin fines de lucro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si este tipo de asociaciones genera una utilidad, esta utilidad está exenta del pago del IVA. ¿Por qué creen, señores? ¿Por qué por qué el Estado, a través de su sistema tributario, otorga una exención para este tipo de utilidades? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, señores? ¿Por qué estarán exentos las utilidades de este tipo de asociaciones? Para incentivar que haya más, o sea, ese tipo de actividades más frecuente. Ya, pero si te denominas una institución sin fines de lucro, tienes más un carácter social, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con un sentido social de correspondencia. Entonces, si tú generas una utilidad como asociación sin fines de lucro, se supone que esa utilidad se va a reinvertir en seguir con tu actividad social, ¿sí? De repente ayudas a los niños en situación de calle. Entonces, si tú generas una utilidad, se supone que esa utilidad va a generar mayor impacto en ese grupo de personas. O sea, se va a poder llegar con mayor alcance a ese tipo de personas. Entonces, acá es un poco ese es el sentido que se maneja para la exención. Y para ello, este tipo de asociaciones o entidades deben demostrar, ¿sí?, con documentación, con respaldos, que efectivamente se dedican a este tipo de actividades. O sea, no es nomás decir, soy asociaciones sin fines de lucro, entonces no voy a pagar IVA. No, hay que justificar el por qué eres una institución sin fines de lucro para poder realizar tu trámite de exención. Fíjense, hay que realizar un trámite de exención. No es simplemente decir, soy una asociación civil, no. Existe un procedimiento previo donde se deben presentar diferentes tipos de documentos que acrediten el estatus de una institución sin fines de lucro. Por eso es que acá la norma menciona claramente, expresamente reconocidas como exentas a los fines de este impuesto, ¿no? Entonces debe haber un reconocimiento expreso, ¿sí?, para poder considerar a este tipo de instituciones como exentas de este impuesto. Eso no excluye de que este tipo de instituciones tenga otras actividades alcanzadas por otros impuestos, como por ejemplo el IVA y el IVA. Los intereses a favor de organismos internacionales cuyos convenios hayan sido ratificados por el Honorable Congreso Nacional, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional, las actividades artísticas que sean producidas por artistas bolivianos, de acuerdo a la Ley 2206, y toda nueva industria que se establezca en la ciudad del Alto por un periodo de 10 años computables desde el día que empiece a producir, ¿no? Qué interesante este último. O sea, que todas las industrias que se establezcan dentro de la ciudad del Alto están exentas de pagar el IVA durante 10 años. Interesante, ¿no? O sea, que si yo abro mi empresa en el Alto, mi industria, no voy a pagar durante 10 años el IVA. ¿Cuál creen que sea Listen, el motivo? ¿y eso por qué se da, digamos? O sea, ¿por qué simplemente en el alto tendrían que gozar de esos privilegios, se podría decir? Cuando se promulgó esta ley, pues el Alto era una ciudad vacía. Sí, era una ciudad básicamente deshabitada, y pues la intención,
no solamente era poblar esto, ¿no? Sino que se aproveche este tipo de espacio principalmente para diferentes tipos de producción, ¿no? Entonces ha sido una forma de incentivar que pues las empresas aperturen sucursales. De hecho, hay muchas sucursales en ese lugar. Justamente las principales industrias de toda La Paz están en el Alto. O sea, tú ves PIL, tú ves Sofía, tú ves otras empresas reconocidas a nivel nacional que están actualmente funcionando en el Alto. Entonces, era con el fin de poder propagar, expandir este tipo de actividades a esa ciudad. Entonces, para ello, pues, se da este periodo de exención de 10 años a este tipo de industrias, ¿no? Ahora acá surge, pues, el tema de aprovechar lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, habían empresas, inclusive han pasado por un proceso de impugnación, empresas que han estado hasta el año 9 y deciden vender figurativamente esta empresa a otra que para computar el año 0, ¿no? Nuevamente y poder seguir gozando de esta exención. O sea, fíjense, cuando muchas veces la norma no está bastante detallada en este tipo de aspectos, pues los mismos contribuyentes aprovechan esto con el fin de beneficiarse de este tipo de exenciones. Entonces, me estoy refiriendo a un ejemplo en el cual una empresa nueva está funcionando 9 años, ¿sí? Durante esos 9 años goza la exención del IUE. Y en el año 10 decide vender su empresa a otra empresa, ¿sí? Entonces, esta otra empresa que está comprando, pues va a seguirse beneficiando de la exención del IUE. Ha habido casos que lamentablemente tienen un sentido más de aprovechar este tipo de ventajas, ¿no? O sea, ya 10 años beneficiarte de no pagar un impuesto anual es interesante, ¿no? Pero agarrarse de eso para trasladar este tipo de ventajas, creo que no es correcto, ¿no? Entonces, ahí de repente se debería hacer debería delimitar diferentes condiciones, ¿no? Para este tipo de exenciones. Dicen, pero creo que hay algunos otros lugares que igual tienen estos beneficios. La ciudad de Cobija En Cobija está la zona eh, franca. y también Puerto Suárez y la zona sur de Cochabamba, si no me equivoco. Quizás para otros impuestos, no para este, ¿sí? Si te refieres a lo que son zonas francas, obviamente estamos hablando de diferentes zonas francas en las cuales pues se encuentra inclusive exento no solamente, pues en realidad se encuentra exento el IVA, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas francas, en caso, ejemplo, Cobija, no se paga IVA, ¿no? Entonces, si tú comercializas dentro de esa zona franca, no pagas IVA. Entonces, también es otra forma de justamente liberarse de este tipo de impuestos. Pero obviamente zonas francas reconocidas por la aduana, ¿no? En este caso, el mejor ejemplo es Cobija. ¿Sí? Entonces, son ventajas que justamente contribuyen a la expansión de la industria. Ese es el fin, señores, ¿no? Y pues si se ve en el Alto, ustedes ahora van al Alto, bueno, ven el Alto, pues es una ciudad enorme, inclusive más grande que la ciudad de La Paz, en cuanto a habitantes y en cuanto a expansión demográfica, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Pero no hay que hacer abuso de esto, ¿no? Y sí, yo personalmente he visto casos en los que se hace eso, ¿no? Se trata de utilizar artificios para poder beneficiarnos con plazos mayores a los establecidos por ley. Bien, en cuanto a la determinación de la utilidad neta, esto con el fin de
empezar con los cálculos del IVE, los contribuyentes obligados a llevar registros contables, no nos olvidemos que son un grupo bastante significativo, estamos hablando de todas las empresas públicas, privadas, jurídicas y unipersonales, ¿no? Para este tipo de contribuyentes, la utilidad neta será la que resulte de los estados financieros elaborados de conformidad a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en la ley y el reglamento del IVE. Acá, señores, partimos de los estados financieros, principalmente utilizamos el estado de resultados para poder determinar el pago de esta obligación, ¿sí? Y los ajustes a los que se refiere la norma son meramente para determinar la utilidad imponible, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no existe un ajuste contable para determinar el impuesto. No, señores. Se parte únicamente de la utilidad neta y a partir de ahí se clasifican los ingresos y gastos para luego determinar el impuesto. Esto lo vamos a ver ya en la parte práctica, ¿sí? Y justamente hoy vamos a ver ciertas particularidades que debemos considerar, ¿no? Principalmente en cuanto a la clasificación de ingresos y gastos. Entonces, en el caso de los contribuyentes obligados a llevar registros contables, el insumo principal para la determinación de este impuesto son los estados financieros. Aquellos contribuyentes no obligados a presentar registros contables, su utilidad neta será la que resulte de restar a sus ingresos grabados los gastos necesarios para su obtención y mantenimiento de la fuente en base a los registros de sus libros de ventas y compras, y en su caso a otros ingresos grabados obtenidos. ¿Qué quiere decir? Aquellas asociaciones que no están obligadas a presentar registros contables, ¿sí?, van a determinar su utilidad neta en base a una simple diferencia entre ingresos menos gastos. Todos obviamente referidos a su actividad o relacionados a su actividad. Estos mismos se deben respaldar con los libros de compras y los libros de ventas IVA. El tercer grupo, que son los profesionales liberales u oficios, determinarán su utilidad neta en base presunta, ¿sí?, que significará o será igual al 50% del monto total de sus ingresos percibidos. Ya acá es un poco más sencillo el cálculo, ¿sí?, porque lo que tienes que hacer en base a tu libro de ventas, no se olviden que este tipo de contribuyentes emite factura, por lo tanto agarras todas tus facturas de ventas del año y determinas la base presunta a través del cálculo del 50% de la totalidad de los ingresos. Hasta ahí, señores, ¿dudas, consultas? Dice, Adelante. tengo entendido hasta ahora que las maquilas no pagan ningún tipo de impuesto, que están ubicadas también en el Alto, pero no sé por qué exactamente. Ningún tipo de impuesto. Sí, creo que sí. No, no deben pagar el IVE. ¿Sí? Las maquilas. Las maquilas se encargan justamente de fraccionar tu producto. ¿Te refieres a eso, verdad? Sí, Lisa. Sí, sí, es igual una industria. Entonces, como parte de este grupo, ellos estarían exentos de pagar durante 10 años el IVE. Ahora, que de ahí existan otros procedimientos que si bien pueden estar, entre comillas, dentro de la ley, para extender esta ventaja ya es algo más de la empresa, ¿no? Cada empresa ahí tomará decisiones para poder seguir gozando de este beneficio, aunque no es correcto, ¿no? Ahora, en el tema de las maquilas, el análisis que se puede hacer es directamente por comisión, ¿no? Porque no te olvides que simplemente estás fraccionando un producto
Cualquier producto. ¿Sí? Por ejemplo, si te llegan quintales de arroz, tú lo fraccionas en bolsitas de kilo, de 5 kilos, de 10 kilos, etc. Eso es maquila. Entonces simplemente te estás encargando de fraccionar ese producto. Entonces lo que tú cobras ahí es una comisión o cobras por cantidad, dependiendo mucho el tipo de fraccionamiento que estés realizando. Entonces ahí de repente el tema del análisis de los impuestos va a ser sobre esa porción, no sobre el producto total, ¿no? No sé si me dejo entender. Oscar, ¿verdad? Sí, Lisa, no está más claro. Sí, Gracias. entonces quizás por ahí uno pensaría de que no se paga impuesto, pero en realidad solamente pagas por el trabajo que estás realizando, ¿no? Y si están situadas en la ciudad del Alto, pues evidentemente no pagan el IVA. Bien, ¿alguna otra consulta, señores? Bien, pasemos a lo que son los gastos corrientes. Acá, señores, debemos considerar aspectos bien importantes en cuanto a los ingresos y los gastos, ¿sí? Una empresa puede tener ingresos imponibles y no imponibles. De la totalidad de ingresos que una empresa genera, se deben clasificar estos en imponibles y no imponibles. Los imponibles van a ser base de cálculo para el IVA, ¿sí? Y los no imponibles, como su mismo nombre lo indica, no imponibles, o sea que no van a estar sujetos al pago de este impuesto. ¿Sí? Básicamente va a restar el, el tema del ingreso total. ¿Sí? Lo mismo pasa con los gastos, señores. Y en los gastos sí existe mucho más diversidad en cuanto al análisis tributario. ¿Por qué? Porque obviamente tus ingresos pues, pueden provenir de fuentes específicas, pero tus gastos se pueden generar por diferente tipo de si bien responden al ingreso generado, se pueden generar de diferentes formas, ¿no? Entonces, por eso es que conlleva un análisis mucho más amplio. Entonces, los gastos se dividen en gastos deducibles y gastos no deducibles. Entonces, los deducibles sí se restan para efectos del cálculo del IVA y los no deducibles, lamentablemente, van a sumar a la utilidad neta. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente a manera de introducción, es que es bien importante el análisis de los gastos para la determinación del IVA, ¿sí? En Conta Financiera, por ejemplo, nos indicaban de que directamente se obtenía el 25% sobre las utilidades. No, no es así. En realidad, para determinar el IVA, tú debes hacer justamente un análisis previo de tus ingresos y de tus gastos. ¿Está bien? Para ello, nosotros vamos a iniciar con los gastos corrientes y la regla general. Esta es una regla que se aplica para todos los gastos, absolutamente para todos los gastos. Gasto que no cumpla con esta regla general, automáticamente se considera como no deducible. Entonces, se aceptará como deducible todo tipo de gastos realizado tanto en el territorio nacional como en el exterior a condición de que los mismos hayan sido realizados para la obtención de utilidades grabadas. ¿Sí? Entonces, acá debemos tener en cuenta que cualquier gasto se debe relacionar con las utilidades grabadas, que estén respaldados con documentos originales. Por ejemplo, si yo tengo una factura de 250,000 bolivianos y resulta que se perdió, el hecho de no contar con un documento original, lamentablemente hace que este gasto sea no deducible. Que los documentos respaldatorios estén a nombre de la empresa. Cualquier documento de respaldo, no únicamente la factura. Por ejemplo, en un proceso de importación, todos los documentos generados deben estar a nombre de la empresa.
en un proceso de contratación de bienes o servicios, ya sea el contrato, la nota de entrega, la aceptación del servicio o la recepción del mismo, todos los documentos que respalden cada una de las transacciones que realiza la empresa deben estar a nombre de la empresa. Y acá entra el término de la bancarización, ¿sí? Y la bancarización, señores, no es más que respaldar con medios fehacientes de pago las transacciones mayores o iguales a bolivianos 50.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo realizo un gasto de 51.000 bolivianos que no cuente con un medio fehaciente de pago, lamentablemente este gasto tampoco será considerado como deducible. ¿Sí? Entonces, son estos aspectos que hacen a la regla general. Entonces, son aspectos que se deben tomar en cuenta al analizar cualquier tipo de gasto realizado por la empresa. ¿Está bien? Esto es bien importante, señores. ¿Qué opinan? A ver. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se termine de comprender. Y ya a partir de aquí, ¿sí? Supongamos que estamos en un estado de resultados. ¿Sí? Tenemos nuestros ingresos, tenemos nuestro costo, tenemos la utilidad bruta, ¿sí? Tenemos los gastos operativos, vamos a obtener la utilidad operativa y bueno, vamos a tener otros ingresos, otros gastos. Y por último vamos a tener lo que es la utilidad neta. Este es un ejemplo sencillo del estado de resultados, ¿sí? Donde nosotros podemos verificar que existen gastos e ingresos, ¿sí? Acá tenemos ingresos, tenemos gastos, tenemos costos y tenemos otros gastos. Para nosotros determinar el impuesto a las utilidades, debemos dividir y clasificar estos ingresos y los gastos. Entonces, en cuanto al ingreso, debemos tomar en cuenta que si el ingreso es imponible o no imponible. Y también debemos verificar que el gasto sea deducible, sea un gasto no deducible. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta empresa tiene los ingresos, no sé, por 158.000, tiene un costo de 98.600, su utilidad bruta va a ser la diferencia, los gastos operativos van a ser, no sé, 36.890, su utilidad operativa va a ser 22.500, sus otros ingresos van a ser de 15.600, sus otros gastos van a ser de 4.500. Entonces, nuestra utilidad neta va a ser de 33.100. Hasta ahí todos me siguen, ¿verdad? No estamos haciendo nada del otro mundo, simplemente estamos ejemplificando esta parte de la clasificación de los ingresos imponibles
no imponibles, gastos deducibles, no deducibles. Por ejemplo, respetando la regla general, señores, los ingresos van a ser netamente imponibles. ¿Sí? Luego vamos a ver cuándo se generaría un ingreso no imponible. Como les digo, son aspectos muy, muy específicos y puntuales. Por lo tanto, no habría ingresos no imponibles. Entonces, clasificamos en la columna de ingresos imponibles los ingresos por ventas y los otros ingresos. ¿Sí? Vamos acá a ventas. Ahora, en cuanto a los gastos, tenemos gasto deducible y no deducible. Supongamos que dentro de este costo no se cuente con una factura original por bolivianos 15.000. ¿Este gasto es deducible o no deducible para el IVA? Señores, de acuerdo a esta regla general que ven en pantalla. No deducible. Exacto. Entonces, vamos a decir que esos 15.000 son no deducibles. Bien. Por lo tanto, la diferencia va a ser deducible. Bien. Súper. Dentro de los gastos operativos, supongamos que existe una factura de 6.000 bolivianos que no está a nombre de la empresa. ¿Sí? ¿Va a ser un gasto deducible o no deducible? No deducible. Entonces clasificamos como tal, la diferencia va a ser deducible. Bien. Esto, los otros gastos, supongamos que es totalmente deducible todo, y pues hacemos sumas totales. Sumamos todas las columnas para hacer lo siguiente. Para determinar, a partir de la utilidad neta, este es el inicio, señores, del cálculo, ¿sí? Debemos aumentar los gastos no deducibles y disminuir los ingresos no imponibles. Entonces decimos menos ingresos no imponibles. En este caso el ingreso imponible es 0, por lo tanto no va a tener un efecto. Le aumentamos los gastos no deducibles. ¿Sí? En este caso sí va a tener un efecto porque hay gastos deducibles por 21.000. Entonces, la utilidad imponible para esta empresa va a ser la utilidad neta menos el ingreso no imponible más los gastos no deducibles. Y a partir de esta utilidad neta, nosotros recién debemos calcular el 5% IVA. Entonces, recién aplicamos cálculo del IVA. Fíjense entonces qué importante es clasificar principalmente los gastos. Ingresos no imponibles, como les decía, hay muy pocos. ¿Sí? De hecho, el más recurrente y más conocido es la distribución de utilidades del exterior hacia Bolivia. Por ejemplo, una empresa que tenga como casa matriz, no sé, Argentina, y tenga una sucursal acá en Bolivia y distribuye utilidades, pues ese tipo de ingresos para la empresa boliviana van a ser no imponibles. ¿Por qué? Porque esos ingresos no se han generado dentro del territorio boliviano, ¿no? Entonces, es el caso más puntual que les puedo citar de los ingresos no imponibles. Después, por lo general, la mayoría de los ingresos son netamente imponibles. ¿Sí? ¿Qué opinan, señores? Este es un ejemplo bastante sencillo
sobre el cálculo del IUE. Diferente, ¿no? En Conta, pues nos enseñaban que directamente se aplicaba el IUE al resultado de la gestión, o la utilidad neta. Entonces decías, ya, fíjense cuánta De hecho, diferencia. Voy a y marcar. este ejemplo con el e-way que nos dan en cuenta, ¿es en otros países o solo por darnos el ejemplo y está mal hecho? Eh, no entiendo otra vez, Carlos, por favor. O sea, la pregunta es, la operación que nos enseñaban en contra de costos o contra a mí, Sí. ¿era solo para como ejemplo o, Sí, o se sí, sí. aplica en otros países? Es que muchas veces cuando tú ves conta o costos, pues se centran más en comprender, por ejemplo, en conta a que tú elabores estados financieros. Ahí como que mucho no ves estos aspectos porque desconoces de la parte tributaria, ¿no? Y lo mismo en costos, ¿no? ¿Qué es lo más importante que has aprendido en costos? Justamente la determinación de costos de producción. Entonces, no tiene mucha relación con la parte tributaria. Por eso es que no se ve de forma directa este procedimiento. Entonces, fíjense que ya a nosotros al conocer, por ejemplo, esta regla general, entendemos de que existe una clasificación de gastos que nos va a permitir recién determinar la utilidad imponible. La utilidad imponible es similar a una base imponible, ¿sí? Es sobre la cual se va a aplicar la alícuota del 25%. Entonces, este procedimiento, fíjense que es meramente para fines de determinación y cálculo. No tiene ninguna relación con la parte contable, porque la parte contable concluye al obtener un estado de resultados y a partir de ese estado de resultados simplemente hacer una discriminación de los ingresos y los gastos para luego determinar a través de este proceso que estoy marcando el IUE, ¿no? Entonces, es diferente. De repente, si nosotros estuviésemos en contra, diríamos que esta empresa tendría que pagar un IUE de 8.402,50. Pero si aplicamos todos los procesos tributarios y los conceptos mismos, esta empresa en realidad tiene que pagar un IUE de 13.652. Entonces, ahí cambia todo porque ya nos estamos introduciendo en todos estos aspectos que justamente nos van a servir para discriminar los ingresos y los gastos. ¿Qué opinan los demás? ¿Se comprendió este ejemplo, señores? No entendí la diferencia, Lizzie, entre lo que hizo con lo que nos han enseñado. A ver, de acuerdo a lo que te han enseñado, ¿cuánto habría sido el cálculo del IUE? O sea, sé que, digamos, los gastos no deducibles y todos los ingresos también ya van en el estado de resultados, no así separado, va Exacto. todo adjunto. Ujú. Y supongo también que directamente le sacan el 25% porque eso ya está incluido, no lo hacen de esta forma, digamos. ¿Es así, Licen? Sí y no. Sí tienes razón en decir de que todos los gastos e ingresos están dentro del estado de resultados. Sí, están. El detalle es que al momento de elaborar tus estados financieros, tú no tienes esta discriminación de ingresos imponibles, no imponibles y de gastos deducibles, no deducibles. ¿Sí? Entonces, fíjate, yo te estoy poniendo un supuesto en el cual, por ejemplo, esta factura de 6.000 no está a nombre de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien para tu utilidad contable esos 6.000 van a restar, ¿sí? Perfecto, contablemente está restando, pero para efectos tributarios va a sumar a tu utilidad. ¿Por qué? Porque es un gasto que no cumple justamente con, en este caso, la regla general.
Y vamos a ver muchísimos más aspectos que hacen a la clasificación entre gastos deducibles y no deducibles. Entonces, tienes razón al decir de que todos tus gastos e ingresos están o forman parte de tu estado de resultados. Hasta ahí perfecto. Ahora, esta discriminación es netamente para fines de cálculo y determinación del IUE. No tiene nada que ver con lo contable. Simplemente se hace esta clasificación adicional para llegar a una determinación correcta del IUE. ¿Sí? Que como les decía hace rato, parte de la utilidad neta. O sea, el punto de inicio es la utilidad neta contable. Y a partir de ahí se realiza esta clasificación para determinar la utilidad imponible y a partir de esa utilidad imponible recién calcular el 25%. ¿No? Entonces es totalmente diferente en el sentido de que haces un proceso adicional netamente tributario para determinar tu utilidad imponible. Entonces esa es la diferencia, Oscar, ¿verdad? Sí, le dicen. Ahora sí ya entendí. Entonces, no quiero que piensen de que esto forma parte de la contabilidad. No, 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 no. Este proceso de clasificación, no. Esto es netamente tributario. Lo contable concluye en la utilidad neta. Hasta ahí, contabilidad me provee de información para que posteriormente se realice la determinación y cálculo del impuesto anual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es diferente? Porque si nosotros calculamos de forma directa la utilidad neta, fíjense, ¿cuánto pagaríamos al fisco? 8.400. Pero si nosotros realizamos lo que el decreto supremo y la ley 843 nos indican, entonces nosotros llegamos a una determinación mayor del IVA, ¿no? De 13.652. Entonces son aspectos que lo vamos a ir mejorando, lo vamos a ir asimilando con la parte práctica. Únicamente quiero que se entienda que dentro de un estado financiero existe o pueden existir gastos deducibles, no deducibles, e ingresos imponibles e ingresos no imponibles. Y eso se identifica justamente al conocer las características de estos ingresos y gastos. ¿Está bien? Bien, señores, es un poco pesado este tema. Nos daremos 5 minutitos. Vayamos a tomar un vasito de agua. Estamos en 11 menos 5. 11 en punto. Por favor, nos volvemos a reencontrar. ¿Ya?
Bien, señores. Vamos retornando, por favor. Entonces, como veíamos en este ejemplo, la discriminación de los ingresos y los gastos, pues, sirven únicamente para poder calcular de forma correcta el impuesto anual. Ahora fíjense, acá estoy haciendo simplemente un cálculo para que vean que no afectamos en nada a la utilidad neta contable. ¿Sí? Estoy haciendo, si yo sumo mi total de ingresos imponibles más mis ingresos no imponibles y resto mis gastos deducibles y mis gastos no deducibles, fíjense que sigo manteniendo la misma utilidad contable. ¿Sí? Y que si yo calculo sobre esta utilidad contable el 25%, tendría un IVA a pagar de 8.402. Pero si por el contrario realizo el procedimiento conforme a ley, clasificando mis ingresos y mis gastos, pues voy a tener una utilidad imponible de 54.610, ¿no? Entonces, si calculo sobre esto el 25%, el resultado es totalmente diferente. Entonces, esto es importante comprender, señores, de cómo el estado financiero es el insumo principal para el cálculo del impuesto anual, pero que esto no influye en realizar ajustes contables, sino que es una mera clasificación de los gastos y los ingresos para una correcta determinación. ¿Sí? Entonces, voy a mandarles todo esto a la plataforma para que ustedes lo puedan distinguir. Sí, hasta acá, señores. ¿Qué opinan? ¿Se comprende esta parte de los gastos no deducibles y deducibles? Sí, Listen. Gracias. ¿Los demás? Sí, Lisa. Sí, Lisa, se comprende. Muy bien, entonces, señores, vamos a ir viendo diferentes gastos para determinar cuándo son deducibles y cuándo no. ¿Sí? Entonces, acá sí, mucha atención, porque a partir de este análisis es que vamos a ir resolviendo la parte práctica. Sí, hace rato simplemente vimos la regla general, pero ahora vamos a ver otro tipo de gastos que vamos a ver si son o no deducibles. Fíjense, con las limitaciones establecidas como regla general, ¿sí? Son deducibles los alquileres, ¿sí? Los gastos por alquileres, las regalías, derechos de autor, patentes, marcas de fábricas o de comercio. Estamos hablando de activos intangibles, ¿sí? O de cualquier otro derecho que tengamos sobre un bien. Entonces, este tipo de gastos son deducibles para el IVA. En cuanto a las remuneraciones al factor trabajo, tenemos los que son los sueldos y otras remuneraciones en dinero o en especie, demostrando siempre la aplicación del régimen complementario al IVA, el RCIVA. ¿Sí? Esto lo vamos a complementar cuando veamos la parte del IVA, del RCIVA. ¿Sí? Pero fíjense que si yo no demuestro la aplicación del RCIVA a mi personal dependiente, a mi personal asalariado, puedo tener riesgo de que ese gasto por personal o por sueldos sea no deducible. Remuneraciones a dueños, socios y otros, efectiva siempre y cuando se demuestre la efectiva prestación del servicio y estén sujetos al pago de aportes patronales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas empresas, por ejemplo, principalmente las empresas familiares, ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, ya, yo soy el gerente como dueño, ¿sí? Y tengo mi personal. Tengo mi encargado de almacenes, mi encargado de ventas, mi encargado administrativo, etc. Pero para poder incluir simplemente
de forma nominal, para que mi esposa de repente tenga un seguro, la incluyo, ¿no? La incluyo en mi planilla, incluyo a mi hijo mayor, a mi hija, ¿sí? Dentro de mi estructura organizacional, ¿no? Los pongo como gerentes de diferentes áreas. Si yo hago esto, en el mismo ejemplo, si yo hago esto solamente con el fin de que estas personas, mis familiares, se beneficien del seguro o simplemente se beneficien de un pago mensual de salario, y estas personas, mis familiares, no realicen ningún trabajo efectivo para mi empresa, ¿sí? Lamentablemente ese gasto puede ser considerado como no deducible. Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque nosotros debemos considerar que si queremos que valga este gasto, que sea deducible, se debe demostrar su efectiva prestación de servicios. Entonces ahí, señores, es importante verificar que los dueños o familiares o los mismos socios estén con un objetivo dentro de la empresa y no simplemente figuren. Otros gastos a favor del personal dependiente, como la asistencia sanitaria, educativa, clubes deportivos, leyes sociales o convenios colectivos de trabajo. Si, por ejemplo, yo hago atender de emergencia, porque obviamente todo nuestro personal dependiente cuenta con un seguro a corto plazo en una caja de salud, ¿sí? Si yo gastase en alguna asistencia sanitaria adicional, este gasto va a ser deducible. Si yo, por ejemplo, incentivo a mi personal con otorgarles, no sé, el 20 o 30% para que cubran los gastos educativos de sus hijos, pues también va a ser deducible. Entonces, son diferentes tipos de asistencias a favor del personal, siempre y cuando éste sea dependiente, ¿no? Hay algo hay que considerar, personal dependiente. En cuanto a los servicios, tenemos, por ejemplo, los gastos de cobranza de rentas grabadas, los aportes obligatorios a organismos reguladores o supervisores, como por ejemplo las AFPs, la Caja Nacional, las cotizaciones y aportes destinados a los servicios de seguridad social, nuevamente acá entran las AFPs, los gastos de transporte, viáticos y otras compensaciones similares por viajes al interior y exterior del país, siempre y cuando sean de personas que estén representando a la empresa. En el caso del valor del pasaje, las entregas sin cargo a rendición de cuentas por montos fijos diarios, los gastos de representación sujetas a rendición de cuenta documentada debidamente respaldados con documentos originales, ¿no? Acá tiene que ver con los viáticos que se otorgan a las personas que viajan en representación de la empresa. Las remuneraciones a directores y síndicos de sociedades anónimas o en comandita por acciones, ¿no? Acá es importante considerar de que estas remuneraciones alcanza a directores y síndicos, ¿no? Estamos hablando de las dietas que perciben estas personas. Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o servicios prestados en el país o desde el exterior. Entonces, cualquier otro servicio que la empresa requiera para poder obtener utilidades, ¿sí? Como por ejemplo un asesoramiento financiero, un asesoramiento laboral, un asesoramiento, no sé, comercial, ¿sí? Ya sea prestado en el país o desde el exterior, son deducibles para el IVA. En cuanto a los servicios financieros, son deducibles los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por su constitución, renovación o cancelación. Sí, estamos hablando de los intereses que se generan siempre y cuando estos respondan a un objetivo, ¿no? Si yo me estoy prestando plata para pagarle al socio, no tiene sentido. Pero si me estoy prestando plata para poder aumentar mi capacidad de producción, entonces ahí, ¿no? Ahí se puede respaldar de que el préstamo
tiene un objetivo que es que contribuye al crecimiento de la empresa, ¿no? Pero este tipo de ejemplos, para este tipo de ejemplos, los intereses generados por esos créditos que representa el costo financiero de la empresa, son deducibles. El valor total de las cuotas pagadas por operaciones de arrendamiento financiero sobre bienes productores de rentas sujetas al impuesto, las primas de seguros y sus accesorios que cubran riesgos sobre bienes que produzcan rentas gravadas y al personal dependiente contra accidentes de trabajo, ¿no? Entonces hablamos de primas de seguros, todos aquellos seguros que la empresa contrate tanto para sus bienes como para su personal dependiente, ya sea un seguro de vida, ya sea un seguro para el bien inmueble, un seguro automotor para la flota de vehículos, etcétera. Entonces, todos estos gastos que estamos mencionando son deducibles. Bien. Continuemos. Tributos. ¿Qué tributos son deducibles? ¿Sí? Acá hay una condición general, que todos los tributos efectivamente pagados en condición de contribuyentes directos. ¿Sí? Esto ha sido modificado por el Decreto Supremo 29.512. Entonces, siempre y cuando sean contribuyentes directos de este impuesto. ¿Qué son deducibles? Los impuestos a las transacciones. ¿Sí? Entonces, todos los impuestos a las transacciones efectivamente pagados son deducibles. ¿Cuándo no se paga un impuesto a las transacciones? A ver, recordemos los casos del formulario 400. Eso está fresquito. ¿Cuándo no sería efectivo el pago del impuesto a las transacciones? ¿No era la venta de libros impresos, Lizzie? No, esos son actividades exentas del IT, pero me refiero cuando no se paga el impuesto a las transacciones, después de determinada el impuesto. ¿Recuerdan que había un procedimiento después de la casilla 909? Les decía, hay impuesto determinado, pero no se paga porque existe un saldo de IUE, Licen, o crédito exacto, fiscal. IUE. Entonces, los impuestos a las transacciones que fueran compensados, ¿sí? Esos impuestos compensados no son deducibles. Por eso es importante entender la regla general para los tributos. Efectivamente pagados, ¿no? Entonces, si yo compenso un impuesto a la transacción, ese gasto por impuesto a las transacciones generado en ese periodo no sería deducible para el IUE, ¿sí? Pero si yo llego a pagar un impuesto a la transacción en un determinado periodo, ese gasto sí va a ser deducible. También es deducible el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, ¿sí? Ese es el que se paga de forma en el ámbito municipal. El impuesto municipal a la transferencia de inmuebles y vehículos automotores, siempre y cuando corresponda. Acá no nos olvidemos de que si es primera venta, sí corresponde pagar el impuesto anual, el impuesto nacional, perdón. El impuesto a las sucesiones y las transmisiones gratuitas de bienes también es deducible. El IDH, impuesto directo a los hidrocarburos, también es deducible. Las tasas y patentes municipales, fíjense que es otro tipo de tributos, también son deducibles. Las patentes mineras, derechos de monte y regalías madereras también son deducibles, ¿no? Entonces, son todos estos aspectos deducibles siempre y cuando se demuestre el efectivo pago. ¿Qué tributos no son deducibles? Pasemos al otro grupo. No son deducibles las multas y accesorios, excepto intereses y mantenimiento de valor. Esto suprimido por el Decreto Supremo 29.512. Acá, señores, hay que entender lo siguiente. Cuando nosotros generamos una deuda tributaria, ¿qué generamos?
A ver, recordemos también eso, está fresquito. Señores. Débito fiscal, dicen. Claro, pero me refiero a los cálculos adicionales que hacemos. El interés, Licen. El interés, muy bien. ¿Qué más? La multa. La multa. Y antes del interés, ¿qué venía? Actualizaciones. La actualización. Entonces, de estos tres conceptos citados, señores, son deducibles el interés y la actualización. ¿Sí? Porque esos van a representar un gasto para la empresa. No son deducibles las multas. ¿Sí? Y tampoco son deducibles las sanciones. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando veíamos el ciclo tributario? Les decía que cuando actúe la administración tributaria, nos va a cobrar una sanción por omisión de pago que equivale al tributo omitido actualizado, ¿sí? Adicionalmente. Esa sanción, señores, no es deducible. ¿Sí? Entonces, acá justamente este párrafo menciona que no son deducibles las multas y accesorios, excepto los intereses y el mantenimiento de valor. Entonces, ya con esa excepción, estamos separando los intereses y la actualización, pero mantenemos como no deducibles las multas, los IDFs, y las sanciones por omisión de pago. Tampoco son deducibles el IVA, el ICE, el impuesto a los consumos específicos, el IHD, que tiene también que ver con la explotación de los hidrocarburos. No son deducibles por tratarse de impuestos indirectos que no forman parte de los ingresos alcanzados por el IVA. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, es deducible el IVA incorporado en el precio de las compras de bienes y servicios que no resulta computable en la liquidación de dicho impuesto por estar asociado a operaciones no gravadas por él mismo. Y el ICE consignado por separado en las facturas por las compras alcanzadas por dicho impuesto en los casos que éste no resulte recuperable por el contribuyente. Entonces, acá estamos hablando de un grupo de impuestos que son indirectos, que tienen un tratamiento muy similar al IVA. No nos olvidemos que estamos hablando de un IVA débito fiscal y un IVA crédito fiscal. En estos casos no son deducibles, pero sí son deducibles cuando, por ejemplo, en el caso del ICE, habrán visto una factura de Embol, por ejemplo, ¿no? En una factura de Embol aparece por separado el ICE. En este caso, ese ICE sí es deducible para el IVA. En cuanto a los gastos operativos, todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable de la empresa necesario para el desarrollo de la producción y las operaciones mercantiles de la misma. Y las diferencias de cambio de acuerdo a la norma de contabilidad nacional número 6. Entonces, estamos hablando principalmente de este grupo de gastos operativos, de aquellos que sean necesarios para el desarrollo de la empresa. Entonces, esto es bien importante porque nosotros debemos actuar en un proceso, ¿no? O sea, si impuestos nos observa, nosotros podemos probar de que sí, de que el gasto que yo he efectuado en esa gestión era necesario para la empresa. Entonces, es bien importante el tema de los respaldos. Pasemos a las previsiones, provisiones y otros gastos. Las asignaciones destinadas a constituir las reservas técnicas de las compañías de seguros y similares conforme a normas legales que rigen la materia. Acá estamos hablando de reservas técnicas adicionales que en este caso alcanza las compañías de seguros. Las asignaciones destinadas a constituir previsiones para riesgos emergentes de las leyes sociales destinadas al pago de indemnizaciones por despidos o retiro voluntario. O sea, toda previsión que se realice para el personal, en este caso, personal que va a percibir en algún momento una indemnización, es un gasto deducible. Los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto, ¿no? Acá tenemos que tomar en cuenta el tratamiento de las cuentas incobrables
que lamentablemente en un proceso de comercialización se da. O sea, no puedo yo garantizar que el 100% de mis clientes me cancele la deuda. Entonces, cuando no me cancele la deuda, yo, de acuerdo al artículo 17 del Decreto Supremo 24051, debo realizar un procedimiento para que el castigo de estas cuentas pueda ser deducible. ¿Sí? Otras previsiones autorizadas. También entra dentro de este grupo el aguinaldo, por ejemplo, la provisión de pago de primas en una empresa que genera utilidades. Entonces, este tipo de provisiones son deducibles. ¿Qué gastos no son deducibles? No son deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible los siguientes conceptos. Los retiros personales del dueño o socios. ¿Sí? Acá debemos distinguir que si existe un retiro personal de productos por parte del dueño y socio, este tipo de gastos no son deducibles. Los tributos originados en la adquisición de bienes de capital, los gastos por servicios personales en los que no se demuestre el cumplimiento del RCIVA, fíjense que acá es importante el tema del RCIVA, de demostrar principalmente, ¿sí? El mismo impuesto, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, no es deducible. La amortización de derechos de llave, marcas de fábrica y otros activos intangibles similares, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. Acá es importante distinguir. Yo puedo obtener una marca de fábrica, un derecho de llave o un activo intangible de dos formas, ¿no? Cuando yo genero una marca y le dé un valor a esa marca, ¿sí? O cuando a mí se me comercialice esta marca o se me venda esta marca. Cuando pase el primer supuesto, el gasto es no deducible. Pero cuando se verifique que haya habido un pago de por medio por esa marca o por ese activo intangible, sí es deducible su amortización. ¿Sí? La amortización es similar a la depreciación, señores, en términos. Se deprecian activos fijos y se amortizan activos intangibles. ¿Sí? Entonces, la depreciación no es más que la pérdida del valor de la vida útil de este activo. Entonces, cuando hablamos de amortización, nos estamos refiriendo a activos intangibles. Y cuando hablamos de depreciación, activos tangibles o activos fijos. Donaciones y otras sesiones gratuitas, excepto las efectuadas a entidades sin fines de lucro, reconocidas como exentas. Los fines de este impuesto hasta el límite del 10% de la utilidad imponible. Acá es algo bien interesante. ¿Puedes donar como empresa? Sí, pero debes donar a entidades sin fines de lucro, si quieres que esa donación sea deducible. Ahora, si donas tanto a empresas privadas o asociaciones sin fines de lucro, aquellas donaciones o sesiones gratuitas que no forman parte o que no son para asociaciones sin fines de lucro o entidades sin fines de lucro, no son deducibles. ¿Sí? Entonces, acá hay que considerar eso. ¿Y hasta cuánto es el límite? Además, te pone un límite la norma. Hasta el 10% de tu utilidad imponible. Solo puedes donar hasta ese límite. Las previsiones o reservas que no hayan sido expresamente dispuestas por normas legales. Las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos realizados durante las gestiones fiscales que se inician a partir de la vigencia de este impuesto. ¿Qué es un revalúo técnico, señores, de activos fijos? ¿Alguien me puede decir? ¿Escucharon en algún momento lo que es revalúo técnico de activos fijos? No, listen. Ya, a ver. Utilizamos un ejemplo bastante sencillo. De acuerdo a esta normativa, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene un auto para una empresa?
¿En qué tiempo se deprecia un vehículo? De acuerdo a normativa legal, señores, un vehículo tiene una vida útil de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que después de los 5 años ya no tiene vida útil. ¿Sí? Entonces, el año 1 deprecia un 20%, el año 2 otro 20%, el año 3 20%, el año 4 20%, el año 5 el último 20%. ¿Sí? Si multiplicamos 5 por 20, llegamos a un 100% del valor de ese activo fijo. Entonces, a partir del año 6, si bien este vehículo va a seguir formando parte de mis estados financieros y de mis activos fijos, su valor en libros va a ser nada, cero. ¿Sí? Entonces, está previsto de que las empresas puedan realizar un proceso de revalúo técnico. Y el fin de este revalúo técnico es asignarle un nuevo valor a este activo fijo. Si yo sé que mi vehículo en libros ya no tiene ningún valor, a través de este proceso de revalúo técnico, yo le puedo asignar un valor. Sí, obviamente hay condiciones que cumplir, como por ejemplo que lo debe hacer una persona experta, ¿sí? En cuanto al bien a ser revalorizado, ¿no? Y además que debe estar autorizado por el colegio correspondiente, colegio profesional correspondiente. Entonces, una vez de que yo le asigne un valor, un nuevo valor a mi activo fijo, fíjense que se le va a aumentar su vida útil. Por ejemplo, este auto va a valer, no sé, va a tener una vida útil más de 4 años. Entonces, durante esa vida útil, por el valor asignado, yo tengo que volver a depreciar mi activo fijo durante 4 años. Esa depreciación a partir del informe de revalúo técnico es no deducible. Entonces, ¿qué pasa? Yo pierdo esa deducibilidad automáticamente porque estoy hablando o me estoy refiriendo a activos fijos revaluados. ¿Qué es lo que se haría para evitar esto? O sea, yo puedo tener el vehículo, le genero una nueva vida útil, pero su depreciación no me sirve. Financieramente sí, financieramente va a seguir representando un gasto para mis estados financieros. Volvemos a este ejemplo, ¿no? Financieramente va a estar acá. Dentro de mis gastos operativos va a estar mi depreciación. Perfecto. Pero tributariamente me va a generar un aumento de mi utilidad imponible. Entonces, ¿qué haría para evitar eso? ¿O qué es lo que normalmente hacen las empresas? Carlos, ¿qué harías para evitar pagar un 25% sobre ese gasto de depreciación? Tal vez acudir a mis libros de los estados financieros. Claro, pero al acudir a tus libros ya vas a tener un nuevo valor, ¿no ve? Porque ya está tu activo fijo revaluado, o sea, tiene un nuevo valor. Pero resulta que cuando empieces a depreciar este activo fijo, tu efecto en el estado de resultados va a ser negativo, porque lamentablemente ese gasto va a ser no deducible para el IVA. Por lo tanto, vas a tener que pagar un 25% sobre esa depreciación. Entonces, señores, fíjense que acá se toman decisiones para poder renovar ese activo fijo. ¿Qué significa renovar? Vender mi activo fijo sin vida útil y comprar un nuevo activo para que esa depreciación sea deducible. Entonces, muchos optan por el tema del revalúo simplemente para exponer los valores o el valor real de sus activos fijos, pero no se dan cuenta de que pierden la depreciación como gasto deducible. ¿No? Entonces, para evitar ello, pues
se puede vender los activos fijos sin vida útil y comprar nuevos para que estos nuevos activos fijos vuelvan a generar una depreciación que sea deducible para efectos tributarios. Entonces, fíjense que acá ya son decisiones estratégicas que, donde no solamente se debe considerar lo financiero, sino también lo tributario. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Tener activos fijos revaluados o activos fijos renovados? Renovado significa vender el activo fijo anterior y comprar uno nuevo. Y financieramente quizás me convenga mantener mis activos fijos revaluados, pero tributariamente me van a generar un costo en el IUE. Entonces, ahí es, señores, un análisis que se podría hacer respecto a los activos fijos. Entonces, bajo este análisis, ¿no? Entonces, es importante que consideremos esos aspectos, ¿no? Entonces, ya saben que los revaluados técnicos o los activos fijos revaluados, sus depreciaciones son no deducibles. Las pérdidas netas provenientes de operaciones ilícitas. Los intereses pagados por los capitales invertidos en préstamos a la empresa por los dueños o socios de la misma. Entonces, sigamos con la imputación de utilidades y gastos a la gestión fiscal. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión y en las fechas en que disponga el reglamento. ¿Sí? Entonces, para efectos del IUE, el periodo fiscal es anual. Recuerdan que en el IVA y en el IT el periodo fiscal era mensual, ¿no? Y debemos considerar los siguientes periodos de cierre de gestión. ¿Sí? 31 de marzo, empresas industriales y petroleras, 30 de junio, empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y las agroindustriales, el 30 de septiembre, las empresas mineras, y el 31 de diciembre, las empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores. Entonces tenemos estas fechas, estos términos de plazos para poder cerrar la gestión. A partir de esos cierres, debemos considerar 120 días posteriores para el pago y la declaración del IUE. ¿Sí? Hasta ahí, señores. ¿Consultas, dudas? Señores, adelante. A ver, yo quisiera saber si se comprende la diferencia entre gastos deducibles, no deducibles, ingreso imponible, no imponible, y utilidad contable y utilidad imponible. ¿Se entiende, dice? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Giré, ¿qué diferencia hay entre utilidad imponible y utilidad contable? Giré. Bien. John Vizcarra, la misma pregunta. Listen, yo creo que sería la utilidad imponible sobre la que, o sea, sobre esa utilidad es la que se calculan los tributos, ¿no? Y la contable es la que está registrada, pero es como que sobre esa no se puede aplicar ningún tipo de impuesto ni nada. Exacto. No se tendría que aplicar un impuesto de forma directa porque hay que hacer un proceso previo, ¿no? Sí, Que es la exacto. clasificación de los gastos y de los ingresos. Muy bien, gracias, John. Andrea Rodríguez, diferencia entre gastos deducibles y no deducibles. Andrea. Dicen, Andrea, adelante. creo que es cuando, digamos, los deducibles sí podemos descontar
para que no, para el IUE, para sacar menos impuesto. Y los no deducibles, pues no nos ayudan a restar eso. Más bien aumenta, ¿no? Ay, sí, perdón, lo siento. Exacto, Andrea. Exacto. Eso es lo que debemos comprender de forma cabal, señores. Los gastos deducibles son válidos, están bien, ¿sí? Van a reducir nuestra utilidad imponible. Pero los gastos no deducibles lo que van a hacer es, lamentablemente, aumentar nuestra utilidad imponible. Entonces, es por eso que es importante la clasificación. Si nosotros no clasificamos correctamente los ingresos y principalmente los gastos, podemos no calcular y determinar correctamente nuestro impuesto. Entonces, ese es en esencia el tema del IVA. Yo sé que estamos viendo bastantes conceptos, pero estos conceptos, si no entendemos esta parte principal de distinguir entre gasto deducible y no deducible, no van a servir de nada. ¿Sí? Entonces, poco a poco debemos ir comprendiendo que estos conceptos justamente hacen particular este impuesto, ¿no? Y no significa de que tenemos que aprender todo esto de memoria o saber qué gastos sí son, qué gastos no son. Pero con que nosotros aprendamos a distinguir y luego leer un gasto particular, entonces ahí nosotros ya vamos a distinguir si es deducible o no deducible. Entonces, eso es en esencia lo importante de este tema, señores. Y obviamente la parte práctica va a ser similar, ¿no? Ustedes deben saber distinguir y ahí sí, de repente van a tener que recurrir un poco a la lectura, pero de puntos específicos, ¿no? Y la normativa, pues, te provee esos puntos específicos, ¿no? Como lo hemos ido viendo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, duda, señores, hasta acá, para continuar? Bien, pasemos a lo que son las depreciaciones y el costo depreciable. El costo depreciable sobre el cual se calcularán las depreciaciones es el costo de adquisición o producción de los bienes, el que incluirá los gastos incurridos con motivo de la compra, transporte, introducción al país, instalación, montaje y otros que resulten necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser usados. ¿A qué se está refiriendo este párrafo, señores? Que el costo depreciable para bienes o activos fijos serán aquellos que resulten de poner en uso o en marcha ese activo fijo. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, comprando mi activo fijo de Santa Cruz, ¿sí? Voy a pagar un transporte, un seguro, voy a pagar por el carguillo y descarguillo de ese, supongamos que es una maquinaria, ¿sí? Entonces, todos estos costos incurridos para la adquisición o compra de este bien van a formar parte del costo depreciable. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese costo determinado recién se van a aplicar las depreciaciones. Bueno, no nos olvidemos que la depreciación no es más que la forma en la que nosotros podemos distinguir la pérdida de vida útil de ese activo fijo, ¿no? Entonces, debemos entender de que el costo depreciable está compuesto por estos otros gastos. Entonces, un ejemplo bien sencillo. Si yo compro una maquinaria de Santa Cruz por un valor de 1 millón de bolivianos, adicionalmente pago un transporte, adicionalmente pago un seguro, adicionalmente pago maquinaria pesada para la instalación de esta maquinaria. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el costo total? ¿Solamente los 1 millón? ¿Cuál va a ser el costo de esa maquinaria, señores? Acordémonos del concepto de costo, ¿no? ¿Qué opinan? O sea, el costo sobre el que se va a aplicar la depreciación, Licen, Sí, el costo sería de la maquinaria. el 87% del total, ¿no? ¿Pero qué incluyo a ese total? ¿Solamente los 1 millón que estoy pagando a la empresa que me está proveyendo la maquinaria?
¿O debo incluir algún otro gasto más? Ya les dije, ¿no? Voy a utilizar transporte, voy a utilizar seguro, voy a utilizar una empresa que instala este tipo de maquinarias, ¿no? Y recién después de todo este proceso que les menciono, recién la maquinaria va a estar puesta en mi empresa, en mi área de producción y va a estar funcionando. Ahora les pregunto, ¿cuál sería el costo? No en números, ¿no? Sino ¿qué incluiría el costo? ¿Solamente la factura de 1 millón? ¿Mm? ¿Solo la factura de 1 millón, señores? ¿O incluye los otros gastos? El seguro, el transporte, el pago a la empresa que va a instalar la maquinaria. ¿Se incluye esos costos dentro del valor final del activo fijo? ¿Qué opinas, Adriana Antesana? Adriana Antesana está. ¿Qué opinas, Brenda? Brenda Jiménez. Yo creo que sí se incluye todo lo que, o sea, todo lo que ha implicado usar, o sea, todos los servicios, mantenimientos, los impuestos, todo eso para poner a disposición después la máquina. Ya, muy bien, Brenda, exactamente. Y eso es justamente el concepto de costo, señores. Es lo mismo que importar. Cuando yo importo una mercadería o un activo fijo, ¿sí? Voy a incurrir en varios gastos, ¿no? Desde los gastos aduaneros, transporte, fletes, trámites, ¿sí? Comisiones, etcétera. Todo ese conjunto de gastos que yo estoy realizando van a formar parte de mi costo del bien adquirido. Entonces, a eso se refiere la norma con el costo depreciable, ¿sí? Las reparaciones ordinarias que se efectúan en los bienes del activo fijo serán deducibles como gastos del ejercicio fiscal siempre que no supere el 20% del valor del bien. Si supera este valor, el mismo será considerado como mejora y se imputará al costo del activo fijo y su depreciación se efectuará en fracciones anuales iguales al periodo que le resta de vida útil. ¿Qué nos dice esto? Que si yo realizo un mantenimiento, ¿sí? O una reparación a un activo fijo, y que esta reparación supere el valor en un 20%, entonces automáticamente debo asumir que va a aumentar el valor de mi activo fijo. Pero si no supera este 20%, va a representar un gasto de ese periodo. Entonces, aquí hay que distinguir, ¿no? Por ejemplo, en la parte práctica yo les voy a mencionar, existen gastos de mantenimiento que superan el 20%, ¿no? Entonces, ahí se debe asumir que ese gasto debía haber ido vía activo fijo y no a través de un gasto. Pérdidas de capital, cuando se sufrieran pérdidas por casos fortuitos en los bienes productores de rentas gravadas, estas serán deducibles en la misma gestión fiscal que se declara siempre que el contribuyente haya dado aviso a la administración tributaria dentro de los 15 días siguientes de conocido el hecho. ¿Qué pasa si te roban? Te roban mercadería, van a tu empresa, te roban y pues, ¿qué va a pasar? Es una mercadería robada, perdida. Entonces, el procedimiento correcto para que esa pérdida sea un gasto deducible es que en los próximos 15 días de ocurrido el hecho se notifique a la administración tributaria, ¿sí?
y la administración tributaria emitirá y realizará un control sobre esa notificación. Y obviamente para esto debes llevar pruebas, ¿no? Como por ejemplo la grabación del momento en el que te están robando o de fotografías en cómo hayas encontrado el lugar, etc. O sea, tiene que haber pruebas que justamente respalden esta pérdida, ¿no? Y adicionalmente debe haber una denuncia a la FELC por este tipo de situaciones. Entonces, con estos respaldos, pues tu gasto por pérdida de bienes va a ser deducible. Si no existe este procedimiento, por más pérdida que haya sido, por más que tú como contribuyente jures y rejures de que te han robado esa mercadería o ese activo fijo, lamentablemente el gasto va a ser no deducible. Cuando el importe del seguro del bien no alcanzara a cubrir la pérdida o el monto abonado por la compañía aseguradora fuera superior al valor residual del bien, las diferencias mencionadas se computarán en los resultados de la gestión. Esto tiene que ver con una compensación que te hace en este caso, la entidad aseguradora por la reposición, ¿no? Entonces, si por ejemplo te roban un vehículo y te reponen solamente hasta el 80%, entonces esa diferencia puede ser considerado como gasto deducible. Amortización de otros activos, obsolescencia y desuso. La amortización de otros activos, como por ejemplo los intangibles, de acuerdo a norma deben cumplir una vida útil de 5 años. ¿Qué quiere decir? Un 20% anual. Entonces, si yo adquiero un bien intangible, para que sea deducible, debo amortizar por 5 años. Si yo amortizo por menos tiempo, solamente va a ser deducible hasta el 20%. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo un valor, un activo fijo de 100,000, cada año debería amortizar 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, ¿no? Hasta que el quinto año ya no tenga más que amortizar. Pero si, por ejemplo, yo amortizo 40,000 el primer año, lamentablemente de esos 40,000, solamente 20,000 bolivianos van a ser deducibles. Los otros 20,000 van a ser no deducibles. La obsolescencia y desuso. Los bienes del activo fijo y las mercancías que queden fuera de uso u obsoletos serán dados de baja en la gestión en que el hecho ocurra, luego de cumplir los requisitos probatorios. Acá también entra el tema de notificar a la administración tributaria. Dentro de los 15 días yo debo notificar y además un funcionario de impuestos nacionales va a ir a tu empresa y va a verificar que se esté dando de baja. ¿Qué es dar de baja, señores? Es destruir, ¿sí?, los bienes que ya sean obsoletos o que no puedan utilizarse. ¿Sí? Entonces, esa destrucción debe estar verificada por un personal de la administración tributaria, ¿no? Y adicionalmente debe haber un notario de fe pública que justamente certifique esta destrucción. Si yo no hago eso, lamentablemente, este tipo de bienes que van a representar una pérdida en el estado de resultados, lamentablemente va a ser no deducible. Entonces, fíjense que hay condiciones, ¿no?, para que un gasto sea deducible o no deducible. Y eso es bien importante entender, ¿no? Si, por ejemplo, yo veo en una empresa un gasto por baja de activos o baja de mercadería, tengo que verificar si se ha seguido el procedimiento correcto. Si no se ha seguido el procedimiento correcto, lamentablemente tengo que considerarlo como no deducible. Acá tiene que ver con la compensación de pérdidas. ¿Qué pasa si una empresa tiene pérdidas? Gestión tras gestión. Pérdidas tributarias. Esto lo vamos a terminar de ver bien con la parte práctica, pero para que tengan una idea, si yo en una gestión genero una pérdida tributaria, acá hagamos un ejemplo para que se comprenda, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, a ver, supongamos que solamente he generado, ahí está,
Bien, y supongamos que de acá gastos no deducibles son 5.000 y acá son 3.000. Miren. Acá mis gastos van a ser mayores. Ahí está. Fíjense, acá en el ejemplo simplemente estoy moviendo el dato para que nos genere una pérdida. La pérdida contable es de 16.390, pero luego de realizado el análisis de los gastos, hay gastos deducibles por 6.000. Por lo tanto, la utilidad imponible va a ser una pérdida de 10.000. En este caso ya no sería una utilidad. Vamos a tachar como pérdida para que correspondamos, ¿no? Acá, utilidad o pérdida contable. Bien. Fíjense que en este caso no va a corresponder el pago del IUE. Yo voy a tener esta utilidad, perdón, esta pérdida imponible o pérdida tributaria que voy a poder compensar la siguiente gestión, ¿no? Entonces, interesante. Tú puedes compensar este tipo de pérdidas, ¿no? No la contable. Nuevamente veamos que esto es una pérdida tributaria, ¿ya? Esta pérdida, señores, que se genere en una empresa, que una empresa puede generar, ¿sí? No está prohibida de no generar utilidades, o perdón, mejor dicho, pérdidas, puede compensarse la siguiente gestión. Entonces, si la siguiente gestión yo tengo una utilidad imponible, puedo disminuir con esta pérdida. Y puedo hacer esto hasta el tercer año consecutivo en la que yo tenga pérdidas, ¿no? Y obviamente se va excluyendo gestión tras gestión. Si, por ejemplo, el primer año tengo pérdida, esa la voy a compensar el siguiente periodo. Si el siguiente periodo vuelvo a tener pérdida, puedo seguir acumulando el periodo 1 y 2. Si el tercer año tengo una pérdida, nuevamente puedo compensar, puedo acumular el año 1, 2 y 3. Y recién en el cuarto año puedo utilizar las pérdidas de las 3 gestiones anteriores, ¿no? Y esto obviamente por diferencia se va excluyendo. Bien, nuevos emprendimientos productivos con un capital mínimo de inversión de 1 millón de bolivianos, las pérdidas podrán deducirse de las utilidades grabadas que se obtengan en los 5 años inmediatos siguientes. Entonces estamos hablando de nuevos emprendimientos, o sea, nuevas empresas que tengan un capital mínimo de 1 millón. Aquellos nuevos emprendimientos gozan de una compensación de pérdidas de hasta 5 años. ¿Sí? Y en el caso de las entidades financieras del sistema bancario, las pérdidas acumuladas hasta la gestión 2010 no serán deducibles en la determinación de la utilidad neta de las siguientes gestiones, ¿sí? Sino que a partir de la gestión 2011 se regirá por lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo. Antes del 2011, señores, el tratamiento era diferente para las entidades financieras. A partir del 2011 entran dentro de este grupo, ¿no? De las 3 gestiones. Bien, ya pasamos a la parte final. Sé que es bastante pesado esta parte. Ya mañana nos introducimos a la práctica porque si no vamos a estar complicados en tema de tiempos. La base imponible estará dada por la utilidad según estados financieros, con los ajustes establecidos por la Ley 843 y lo dispuesto en el Decreto Supremo 24051. ¿Qué son esos ajustes? Lo que veíamos en este Excel, ¿no? La utilidad se va a dar después de realizar los ajustes tributarios, no contables. No tiene nada que ver con la parte contable. La parte contable solamente me va a proveer de una utilidad o pérdida contable. La alícuota que se aplicará a la base imponible es del 25% y los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto cuando corresponda vencerán a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. Bien. Los formularios en formato, acá tenemos el formulario 500 para los contribuyentes con registros contables, el 510 para el tercer grupo de contribuyentes profesionales, liberales y oficios, y los contribuyentes entidades sin fines de lucro, que son el segundo grupo, ¿no?
los que no están obligados a llevar registros contables, van a declarar su impuesto en el formulario 520. Vamos a ver los 3 casos, señores, para poder llevar toda esta parte conceptual a la parte práctica. Bien, señores, dudas, consultas, apreciaciones, reclamos. Adelante. ¿Qué les ha parecido? ¿Pesado? Sí, un poco pesado. Sí. Mucha teoría, ¿no? Sí, sí, entiendo perfectamente que es bastante pesado. De hecho, esto es un resumen de todo lo que tendríamos que ver. Imagínense ver a detalle cada uno de estos puntos, pero eso obviamente ya tiene que ver con un concepto de especialización, ¿no? En esta área. Sin embargo, estamos rescatando las partes más importantes que nos van a servir justamente para entrar a la parte práctica. ¿Ya? Entonces, ya el día de mañana volvemos a la práctica y ahí sí les voy a pedir que por favor descarguen el Decreto Supremo 24051. Está dentro del material bibliográfico en la primera parte del UPB virtual, ¿sí? Y pueden descargar de ahí. Está tanto la ley 843 y directamente se remiten a los artículos mencionados, a partir del artículo 36. Y a continuación, dentro de la misma ley 843, van a tener el decreto supremo reglamentario. Es importante que cuenten con estos documentos porque al momento de analizar el gasto deducible, no deducible, el ingreso imponible, no imponible, pues vamos a justamente a hacer esta práctica. ¿Sí? Bien, señores, me da mucha pena cansarlos de esta forma, pero es necesario por el tema de los contenidos y para que sepan cómo está constituido toda esta parte del IUE. Ya saben, lo importante es que ustedes entiendan de que hay gastos deducibles, no deducibles, ingresos imponibles, no imponibles. ¿No? Y a partir de aquí sí vamos a hacer una especie de análisis más interesante en cuanto a la relación con las finanzas, ¿no? Es el mismo ejemplo de los activos fijos revaluados, ¿no? Me conviene, de repente financieramente sí te conviene revaluar tus activos fijos, pero tributariamente pues vas a pagar un costo por la depreciación, ¿no? Otro análisis que podríamos hacer es sobre el IT y el IUE, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo voy pagando en la medida que me pueda ir compensando para no arriesgar mi liquidez? No sé, de repente tengo que pagar un IUE de 2 millones de bolivianos. Entonces, pagar de golpe un IUE de ese monto, pues, significa en tema de liquidez para la empresa. Entonces, de repente puedo ir pagando en base a la medida que yo necesite pagar, ¿no? Si de repente voy a pagar una parte para poder compensarme el siguiente mes, luego voy pagando otra parte para poder compensarme el siguiente mes. Entonces, eso también tiene que ver con un análisis de los intereses. Un 4% es interesante en relación a lo que te puede prestar el banco, que está oscilando entre un 6-8%. Entonces, estos aspectos los vamos a ir puntualizando con fin de análisis, ¿no? Bien, señores, no los canso más. Vayan a descansar. Mañana, por favor, no se olviden tener a mano lo que es el Decreto Supremo 24051 y la Ley 843. ¿Ya? De ahí vamos a ir analizando diferentes artículos para poder ver la parte práctica. ¿Está bien? Vayan poniendo, por favor, presente en el chat. Y, pues bueno, nos vemos el día de mañana. Que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.